mira para solicitarme que fuera yo el discursante. Yo hablo español rancio y no sé cómo se pronuncia esto exactamente, pero el discursante de esta, le doy aquí. Sí. El discursante de esta ponencia, de este seminario. Y bueno, pues habiendo sido alumno suyo en varias ocasiones, pues me sentía en la obligación y además sabía que me iba a divertir mucho escuchándole y preparándolo. Además, durante todo este tiempo me venían consultando, oye, el seminario este va a ser interesante, ¿vais? Y yo digo, pues yo, vamos, espero que no pase nada, porque todos parecía que se iba se esperaba algo que yo realmente ni voy a discutir esto al 1000, ni voy a hablar sobre Brocio. O sea, no tengo ni mucho menos sobre exorcismos, de los que ni estoy interesado ni sé nada. Solamente ese derecho y a eso me voy a ceñir, a lo que dice la Constitución, que era el título del seminario: si es España un país verdaderamente aconfesional como exige la Constitución. Lo que dice el artículo 16 es que ninguna confesión, bueno, dice la primera frase del artículo 16.3, porque tiene 3 párrafos el artículo 16 y deberíamos leerlos todos, a ver, porque quizás no sabemos realmente lo que dice la Constitución. Lo que dice el artículo 16.3, primera frase es: ninguna confesión tendrá carácter estatal. No dice la Iglesia Católica está prohibida. Ninguna confesión, todas, ninguna tendrá carácter estatal. Y a continuación marca cuál es la actitud del Estado ante el hecho religioso, que no es una actitud de impermeabilidad, no es una actitud abstencionista, ni tan siquiera es una actitud indiferente. Al contrario, es una actitud positiva. Dice: los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas. No obliga a tener en cuenta las creencias ateas, las creencias ideológicas, las creencias... No lo prohíbe que los tengan en cuenta, pero lo único que obliga a tener en cuenta son las creencias religiosas de la sociedad española. Y segunda obligación, mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. 2 obligaciones: tener en cuenta y mantener relaciones de cooperación. Claro, lo que establece la Constitución sobre el principio de aconfesionalidad, es decir, sobre esa no confusión entre el Estado y las confesiones religiosas, no es una absoluta independencia, hostilidad o impermeabilidad entre los dos órdenes, el civil y el religioso. Al contrario, es un darse la mano y cooperar. Es escucharse y, sobre todo, por la sociedad española, porque este es el 16.3, que está después de 2 artículos, de 2 párrafos. El principal es el 16.1, que es el que deberíamos tener en cuenta. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Entonces, a mí me gustaría plantear mi posición en torno a lo que ya venía marcado en el artículo 10.1 de la Constitución, la visión antropológica, el libre desarrollo de la personalidad, los derechos inviolables que le son inherentes, son el fundamento del orden político y la paz social. La paz social se garantiza en el respeto a la dignidad de la persona y los derechos que le son inherentes. Estos derechos se garantizan ahí, respetarlos, no solamente de la persona, sino de las comunidades, que también tienen un derecho fundamental. Es el Estado el que viene obligado a garantizarlos. No estamos aquí reivindicando batallas del pasado o guerras, que por cierto, no sé si eliminando a Dios de la mesa en las batallas quedaría el petróleo después para pegarnos, porque siempre encontraríamos y yo creía que nos matábamos por el dinero, y siempre encontrábamos motivos para sufragar las guerras. Pero no es hay de todo, sí, siempre encontraremos. Los experimentos estos de excluir a Dios de la vida pública ya se han llevado a cabo. Y el ateísmo científico estaba vigente en China durante todo este siglo XX y no ha sido un régimen que ha logrado paz social. Es el Estado el que está al servicio de la persona. Es el Estado el que debe garantizar
los derechos fundamentales, y en este caso el artículo 16, no solo de la persona, sino también de las confesiones religiosas. Cuando nosotros, desde el punto de vista del Estado, ejerciendo el ius puniendi también, pretendemos calificar las creencias religiosas, nos encontramos ahí con la limitación que nos establece la Constitución. Es el Estado el que está impedido para calificar esta creencia religiosa la protejo y esta creencia religiosa no la protejo. Porque él es, y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, su sentencia, por ejemplo, cuando él traía un magnífico PowerPoint, pero tenemos que sugerir a la decana que ponga alguna pantalla también en esta sala. La sentencia ya en el año 82, era novata la Constitución, casi novensana, cuando dijo: el principio de libertad religiosa reconoce el derecho de los ciudadanos a actuar en este campo con plena inmunidad de coacción del Estado y de cualesquiera grupos sociales, de manera que el Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia junto a sus ciudadanos en calidad de sujeto de actos o actitudes de signo religioso. Pero además la laicidad impide la no concurrencia. Impide asimismo cualquier concurrencia en calidad de sujeto de actos o actitudes de cualquier signo. Es decir, el Estado no puede concurrir con el ciudadano a la hora de valorar o calificar una creencia religiosa como digna o indigna, como susceptible de protección o no. Recientemente, en un asunto relacionado con la Iglesia de la Unificación, hay más iglesias, hay 8.000 actualmente en España, el Tribunal Constitucional ha impedido a la Administración, a la hora de controlar el acceso en el registro de entidades religiosas, ha impedido a la Administración controlar si los fines que alega una entidad religiosa para ser considerada confesión son religiosos o no. Sabemos que la Ley Orgánica de Libertad Religiosa desarrolla este artículo y, bueno, uno de los motivos que tienen que alegar para ser considerada religión es que tiene fines religiosos. Cuando la entidad expone cuáles son sus fines, el registro decía: bueno, estos fines que usted alega, experimentación de energías, etcétera, paranormales, lo que sea. No entro porque no lo recuerdo exactamente bien qué es lo que se exponía, ¿no? Yo siempre pongo a mis alumnos, aquí hay ahora alguno de ellos, siempre hablo de los caballeros Jedi porque están ahora de moda. Entonces, bien, la religión de los caballeros Jedi, religión consolidada en Estados Unidos, y dentro de poco, porque siempre lo importamos todo, pues vendrá aquí a España. Cuando expongan su solicitud, el Estado verá que su creencia religiosa está basada en la fuerza o en lo que ellos justifiquen, y a partir de esa sentencia del Tribunal Constitucional y de nuestro ordenamiento jurídico positivo, dirá: usted, Estado, no puede concurrir con el ciudadano a decir qué es religión o qué no lo es. Usted debe tratar a todas por igual porque es incompetente en esta materia. El ciudadano tiene libertad religiosa. Y usted lo que ha de hacer es tener en cuenta las creencias religiosas, las que haya, porque esto no es competencia suya, esto es propiedad de los ciudadanos, y tener relaciones de cooperación con ellos. Entonces, en función de esto, vamos a ver, y este es el marco constitucional positivo, lo que tenemos. Podrá gustarnos o no podrá gustarnos, pero esa es la confesionalidad que exige la Constitución. Entonces, mi respuesta a la pregunta es: ¿es España un país verdaderamente aconfesional como exige la Constitución? Claro, viendo la legislación que tenemos hoy en día y viendo el programa que marcaba la Constitución, mi respuesta es no. En eso coincido con el profesor Mira, pero el camino en el que estamos años luz. Porque yo me encuentro, por ejemplo, y aquí voy a su código, yo me encuentro con artículos, obviamente defiendo el artículo 525. El 525.1 protege las creencias religiosas, pero el 525.2 protege las ideas.
525.2 dice: en las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio de palabra por escrito de quienes no profesan religión o creencia alguna. Y no he visto que haya crítica al respecto. ¿Por qué tratar de forma distinta la creencia o la ideología? ¿Por qué derogar el párrafo primero y mantener el segundo? Son diferentes. Claro, es al primero al que la Constitución ordena tener en cuenta, no al segundo. Si me refiero estrictamente al mandato constitucional, es al primero al que la Constitución ordena tener en cuenta, las creencias religiosas. Pero, ¿por qué está más castigado, tiene mayor pena forzar a un individuo a ir a un partido de fútbol que forzarle a ir a un acto de culto? ¿Por qué la coacción genérica tiene pena de prisión y la coacción para la práctica religiosa está castigado con pena de multa? ¿Por qué? Esto ya no, quizás es que es... ¿Por qué? Bueno, hablo más alto. ¿Por qué el forzar a un individuo a cambiarle sus creencias religiosas, la actividad típica que realizan las sectas, violencia, utilizando medios que son violencia, fuerza, intimidación o cualquier otro apremio ilegítimo? El manipular la coacción psicológica para destrozar internamente la estructura psicológica, mental o de dignidad de la persona está castigado solo con pena de multa. Obviamente que no va a haber sentencias. Prefiero acusarle de coacción genérica si ocurren estos casos. Si encima me voy a encontrar con un juez que va a decirme: prefiero, si usted me viene por este artículo, no castigar, porque esto tiene que ver con materia religiosa, pues oiga, para eso efectivamente quiten el artículo del Código Penal. Si las creencias religiosas, que es algo valioso desde un punto de vista constitucional positivo, que es algo que la Constitución ordena tener en cuenta desde el punto de vista del bien común, el Código Penal lo va a desproteger y los jueces encima van a buscar la artimaña para acabar absolviendo, pues efectivamente no estamos en el país aconfesional que exigía la Constitución. Desde el punto de vista del derecho civil o del derecho privado, las técnicas de remisión y de reenvío son frecuentes en todas las ramas. Esta técnica del presupuesto, el considerar normas internas de otros ordenamientos jurídicos primarios, no solamente son estatales, hay normas de ordenamientos jurídicos confesionales. En España ahora se va a aprobar la reforma del Código Civil y va a tener eficacia civil no solo el matrimonio canónico, no solo el matrimonio judío, islámico y protestante como tienen ahora, sino también testigo de Jehová, mormón, ortodoxo y budista, las 4 confesiones que tienen notoria religión dentro de pocos días. La inmatriculación de bienes eclesiásticos, en cuanto pase la aprobación del Senado, al día siguiente de la publicación en el BOE desaparecerá, con lo cual este problema ya lo tiene el profesor Mira solucionado. A buenas horas. Pero es un problema que provocó la propia ley hipotecaria al no dejar inscribir los bienes eclesiásticos. O sea, el propio Estado, en su momento, ¿por qué no se podían inscribir los lugares de culto en el registro de la propiedad? La remisión a los ordenamientos jurídicos es una realidad habitual. Y, por tanto, el hecho de que el ordenamiento jurídico sea un ordenamiento jurídico confesional tampoco es una cuestión inconstitucional. Máxime cuando la propia Constitución ordena cooperar con las confesiones religiosas. Esa cooperación está establecida en acuerdos de cooperación. No tenemos concordato actual, pero sí hay acuerdos, no solo con la Iglesia Católica, con 4 confesiones más, con 3 confesiones, en total 4 confesiones. ¿Vale? Es decir, son normas que están vigentes y son todas constitucionales. De hecho, han pasado recursos del Tribunal Constitucional. Sobre la exención tributaria a los bienes o de la exención de impuestos, no solamente aplicable a la Iglesia Católica, a todas las confesiones religiosas, lo mismo. En este caso son exenciones que se han contenido en acuerdos
que se han pactado con el Estado, acuerdos que derivan de esa actitud positiva y cooperacionista del Estado. ¿Que el Estado debe cambiar su actitud respecto del hecho religioso? Que el Estado no. ¿Que el legislador puede cambiar su actitud respecto al hecho religioso? Puede cambiar su actitud, pero que no me diga que está respetando el mandato de la Constitución. Y finalmente, sobre la materia educativa, aquí nos enfrentamos no solamente con el artículo 16, sino con el artículo 27.3 de la Constitución. Porque no es el Estado el que educa a los hijos. El Estado, hasta el momento presente, y mientras no cambie mucho la cosa, no tiene hijos. Los hijos los tienen los padres. Y son los padres los que tienen el derecho, según nuestra Constitución, a que sus hijos sean educados según sus propias creencias religiosas. Según sus propias creencias religiosas. El Tribunal Constitucional estableció ya muy tempranamente, en el año 81, que ese derecho a ser educado según sus propias creencias no era solamente el derecho a recibir una asignatura de religión en la enseñanza, sino a que todo el sistema educativo estuviera de acuerdo con sus creencias religiosas. Por lo tanto, implicaba una pluralidad de ofertas educativas. Eso estaba ya así contemplado en la Constitución, en el artículo 27.6, con la posibilidad de una pluralidad de centros educativos. Pero, además de que existan centros educativos confesionales que puedan responder a esa oferta, en los centros públicos donde rige la neutralidad educativa para garantizar el 27.3, se previó la posibilidad de una enseñanza religiosa. Si no es posible que todo el sistema educativo responda al 27.3, al menos que haya una enseñanza religiosa única, una asignatura de enseñanza, que no solo es católica, sino están previstas las 4 confesiones que han firmado acuerdos. Que el currículo se publique en el BOE no es más que una garantía jurídica de publicidad. Que lo determinen las autoridades religiosas, por supuesto, porque son ellas las que garantizan a los padres que la enseñanza que van a recibir los hijos responden a las creencias religiosas. Porque son los padres los que tienen derecho a que sus hijos se eduquen conforme a la religión a la que pertenecen. La Conferencia Episcopal no pertenece al Estado Vaticano. Bueno, hubo un profesor que dijo que el Estado Vaticano, el profesor de la ERA, no era una monarquía absoluta, sino era una república vitalicia, puesto que no es monarquía, que no hay reproducción, por lo menos ahora. Si quieres que te diga la verdad, he estado dudando bastante entre utilizar el término república teocrática o monarquía teocrática, porque el sistema... República vitalicia. He optado por el de monarquía porque hay otras monarquías selectivas en la historia, como la monarquía visigótica. Esto, como era una cuestión... no es una cuestión de estados. Es una cuestión del acuerdo con la Santa Sede, la aplicación de la normativa vigente. Y sobre el tema del 525, que era el punto de partida, el punto al que llego. Simplemente, tan difícil es distinguir el escarnio de la crítica. O sea, tan difícil es saber dónde está el límite de la crítica y dónde empieza la burla. Lo mismo se puede criticar a una persona que se puede escarnecer. El artículo 525 habla de la vejación de las personas. Lo mismo ocurre con la infamia, o lo mismo ocurre con la calumnia. ¿Por qué no se puede obrar así? Tan difícil cuesta entender que se puede escarnecer los sentimientos. La rúbrica de esta sección del Código Penal habla de delitos contra los sentimientos de las personas, que son creencias que están protegidas por la Constitución. Nadie dice que no se pueda criticar. Lo único que se pide es, oiga, no escarnezca, critique lo que quiera. ¿Por qué no se puede criticar el dogma que un ponente de un tribunal de Valladolid acuda al siglo VII? No quiere decir que el dogma de la virginidad se tenga que justificar en el siglo VII. Está en el catecismo que se publicó en el año 2000. O sea, no hace falta remontarse al siglo VII. Mi conclusión. El principio de laicidad está al servicio del derecho fundamental de las personas.
no es la persona la que está al servicio del Estado. Muchas gracias.